Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Hechos informativos. El observatorio de la semana con lo especial. Noticias de Cartagena, Bolívar, la región Caribe y el país. Hechos informativos. El país respira vientos de paz. El acuerdo de cese definitivo al fuego con la guerrilla de las FARC mantiene al pueblo optimista. Ya estamos en Hechos informativos y estos son nuestros avances. Después de 52 años de guerra con la FARC llegó el final del conflicto armado en Colombia. Esta es la guerrilla más grande y vieja del continente. Lucho Colombia, un hacedor de paz que adoptó Cartagena con el tricolor nacional, lleva su mensaje de paz a los colombianos. Excombatientes del conflicto armado colombiano nos dan su testimonio del fin de la guerra entre la FARC y el gobierno nacional. Tenemos el testimonio de una de las primeras desplazadas que llegó a Cartagena. Ella dice que fue la primera gamina costeña. Cartagena se propone como sede de la firma del acuerdo final de paz entre la FARC y el gobierno. Defensores de los derechos humanos exigen que los crímenes sexuales contra la mujer no queden en la impunidad. Los 52 años de la Fuerza Revolucionaria de Colombia FARC, Ejército del Pueblo, no pueden ser ignorados. Un 27 de mayo del año 1964, en Marquetalia, municipio del sur de Tolima, fue que se inició. Un 27 de mayo de 1964 se produjo el primer enfrentamiento del pequeño grupo de campesinos encabezados por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que estaban decididos a resistir la agresión de 16.000 soldados en Marquetalia, población tolimense, y enviados por el entonces presidente de la República, Guillermo León Valencia, pues esta población la consideraban una república independiente. Aquí fue el nacimiento de la FARC. Esta fue una nueva etapa del conflicto social y armado colombiano, que le dio vida a la guerrilla más antigua del continente, que tiene su origen en la resistencia armada campesina contra la violencia conservadora de la segunda mitad de la década de los 40. La FARC se constituyó como un movimiento político revolucionario contra las dictaduras conservadoras del país y contra el denominado Frente Nacional, y convocó a todos los revolucionarios, obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales de nuestro país para impulsar la lucha de las grandes masas hacia la insurrección popular y la toma del poder para el pueblo. Hoy, la realidad es distinta. Pasaron 52 años y el próximo 20 de julio se firmará un acuerdo definitivo de paz, entrega de armas y de movilización, y tendremos a los integrantes de la FARC como actores políticos en el país. La mujer en la historia de esta lucha armada ha sido víctima, pero también ha sido muy protagonista en la búsqueda de la pacificación del país. El papel de la mujer como víctima del conflicto armado y protagonista para la pacificación del país es claro. Ellas saben que la guerra no acaba, que lo que se firmó en La Habana, Cuba, fue el fin del conflicto armado con la FARC, hecho histórico de trascendencia fundamental para empezar a construir la paz en Colombia. Feministas y defensoras de los derechos humanos tienen mucha fe en este nuevo proceso y aseguran que la paz se consigue con mucha inversión social. Ellas nos expresan sus expectativas. Bueno, muchas expectativas, pero sobre todo muchas exigencias al Estado colombiano y a los actores armados, porque el cuerpo de las mujeres ha sido botín de guerra. Las mujeres hemos sufrido de violencia sexual, las mujeres hemos sido víctimas directas de la guerra, las mujeres hemos sido despojadas de nuestras tierras, de nuestras casas, hemos sido violentadas, violadas, masacradas, las mujeres campesinas sobre todo. Y también hemos sido víctimas, digamos, del acceso a la educación, a la salud y toda una serie de derechos humanos que nos han violado. Entonces, muchas expectativas y mucha exigencia al Estado colombiano porque se nos debe garantizar la no repetición de esas violencias, pero sobre todo que se nos debe restituir esos derechos que nos han sido quitados. Nos deben restituir nuestras casas, nuestras tierras, nuestras vivencias
y pues obviamente la exigencia es a una vida en paz y que esto no se repita más. Tenemos muchas expectativas, sobre todo porque hemos participado arduamente en que estos acuerdos que se están firmando sean una realidad. Hemos incorporado desde todo el movimiento social de mujeres, con el apoyo de ONU Mujeres y muchas delegaciones internacionales, hemos incorporado toda la perspectiva de género en los acuerdos de La Habana. Hemos puesto de presente y hemos incidido para que los delitos de violencia sexual no sean amnistiables y estamos plantadas en ese punto, pero además tenemos muchas expectativas porque las mujeres somos las mayores sobrevivientes de la víctimas sobrevivientes de esta guerra y por supuesto va a haber una posibilidad de resarcir todas esas violaciones, de que nuestros derechos sean realmente tenidos en cuenta y poder participar en el posconflicto con una garantía total para los derechos de las mujeres víctimas. El papel de la mujer es el mismo que ha venido cumpliendo desde hace muchos años. Nosotras las mujeres hemos ido poniendo nuestro grano de arena en esa construcción que comienza con los acuerdos. Yo creo que ahora hay que fortalecer más la participación, hacer que más mujeres se involucren y por supuesto que también se involucren los hombres. Solamente así podemos hacer que haya una paz como lo queremos, estable, duradera, con justicia social. Realmente es interesante el momento y el contexto porque estamos pasando las colombianas y los colombianos, porque después de 60 años de conflicto armado, de guerra, sentimos que los vientos de paz refrescan los cuerpos y los rostros de cada uno y cada uno de los colombianos. Pienso que para nosotras las mujeres es una buena noticia y tenemos que seguir impulsando para que realmente haya una paz con justicia social, una paz con equidad de género, una paz donde la violencia contra las mujeres no sea un obstáculo para esa paz ni para el desarrollo. Bueno, el papel de la mujer ya está presente cada día en las acciones que desde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres venimos desarrollando, pero indiscutiblemente hay muchas de las acciones negativas que se han dado en el marco de este conflicto armado que han afectado directamente a las mujeres que no han sido visibles. Por lo tanto, una acción específicamente debe ser una participación activa, demostrada y clara en el tema de la verdad, todo lo que las mujeres hoy podemos aportar en el tema de esta verdad, que la hemos construido no solamente porque hemos sido víctimas directas de este conflicto, sino porque además lo hemos documentado. Estadísticamente están por parte de los movimientos sociales y de mujeres contabilizado o estructurado un poco las afectaciones directas de las cuales hemos sido las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado. Por lo tanto nuestro papel debe ser activo, se nos debe permitir contar esa verdad que ha sido oculta voluntariamente, creemos, e indiscutiblemente con una participación activa en cada una de las decisiones que de aquí en adelante se tomen. Son muchos los sectores civiles de nuestra sociedad que están de fiesta. Este acuerdo de fin de conflicto armado tiene a muchos esperanzados en que por fin llegará la paz. Sin duda alguna, la esperanza es lo último que se pierde, y la firma de conflicto armado hace que se creen espacios de reflexión para de aquí en adelante cambiar nuestra manera de pensar, cambiar y transformar para que en un futuro cercano vivir en un país en paz. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Están por acabar las negociaciones de la FARC en La Habana, Cuba. Se viene la de Ecuador con el ELN y se abren los espacios con los otros actores de la violencia para vivir en una paz verdadera y duradera. Creemos que se puede construir una nueva institucionalidad para la paz, que se puede construir una nueva Colombia, que se puede crear una democracia firme, participativa, que se pueda combatir la impunidad, que haya oportunidades para todos, que haya prosperidad, pero cada uno de nosotros debemos poner ese esfuerzo y sobre todo tener fe y construir esos sueños que hemos tenido represados por muchos años. Pienso que cada uno de nosotros debemos actuar. Pensar y actuar es el dúo que debemos tener siempre presente. Invito a cada uno de los defensores y defensoras de los derechos humanos a llevar una pedagogía para la paz de los acuerdos, pero debemos decir que esto es apenas el comienzo. La construcción de la paz es un proceso largo y ese proceso lo debemos iniciar hoy, el primer día sin guerra. Expectativas hay muchas. Bueno, es bueno que haya
lo que se dio en términos de cese al fuego, menor número de víctimas y situaciones bélicas desagradables. Expectativas las que estoy comentando, y bueno, tocaría esperar. Por ejemplo, nosotros como respuesta ciudadana lo que vamos a hacer es pedagogía respecto a lo que está ocurriendo, que sea acordado, vamos a hacer como reuniones, que la gente entienda cómo va el proceso, hacer discusiones, traer invitados. Bueno, eso es un poco lo que se quiere. Acabando con las desigualdades sociales, sí hay paz en el país. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de pobreza y miseria, eso es lo que contrae también guerra. Eso trae guerra. El desequilibrio social trae guerra. Excombatientes de grupos armados también nos dan su opinión acerca de este acuerdo histórico. El regocijo por los vientos de paz es general. Todos estamos optimistas de que se llegue a un final feliz y nuestro país viva en paz. Para los excombatientes, invitado Fabio Castellano Herrera de la Corriente de Renovación Socialista y Rafael Vergara Navarro del M19, ¿qué significa lo que está pasando con la FARC? El fin de la guerra prácticamente es un hecho. Hay otras expresiones de violencia y otras expresiones de violencia insurreccional o violencia guerrillera o violencia política, pero se está firmando ayer, en el día de ayer hubo un acuerdo histórico con el grupo armado más grande, más sólido, más arraigado socialmente. Y eso indiscutiblemente va a repercutir en los demás grupos guerrilleros que quedan, el ELN, sectores del EPL y las mismas bandas criminales o BACRIM o neoparamilitares. Eso es lo que se va a venir para Colombia. Y al mismo tiempo he dicho que una vez desprovista de las armas la FARC y reconocer al Estado colombiano, les ha tocado guardar en su baúl de los recuerdos, en su caja fuerte, su proyecto de revolución socialista. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso va a transformar totalmente este país y hay que tener grandeza en ese tema, aceptar lo que está pasando y jugárnosla a fondo con el plebiscito. El tema de fondo no es que la FARC deje las armas, ¿sí? El tema de fondo es que la FARC tenga la opción, como grupo de seres humanos de colombianos, de hacer política, de estar en el terreno de la política, que es lo que hay un sector que no puede ni siquiera visualizar. No es sino que leas tú el periódico local, para no decirte el nacional, donde hay una persona que dice que definitivamente todo conduce a que esto termine en un castrochavismo, y dice uno, y tiene unos fundamentos que cualquiera que los lee, obvio, si el odio le nubla la mirada, pues lo acepta y dice, es el colmo, le están entregando el país, no están entregando nada a nadie. Se está haciendo una negociación que eso ha considerado el jefe del gobierno elegido, entre otras cosas, para eso, para buscar una solución negociada al conflicto. Y en una solución negociada, eso se hace, negociar, conceder, concertar. Y como en el caso concreto de la FARC, y eso es lo que le duele también a ese sector de la derecha irracional que tenemos aquí, porque es irracional la postura de Uribe, ¿sí? Es que no quieren entender que la FARC es una organización política. O sea, el hecho de que se dé una reunión como la que se dio en La Habana, con las dignidades que ahí participaron, Naciones Unidas, partidos políticos, la Confederación de Países de América Latina, digamos, negociadores que han sido claves en el proceso, eso para ese sector de la derecha no es suficiente para entender que no se trata de unos criminales, que se trata de unas personas que hace 52 años tomaron las armas porque no había otra opción, y que lo que se ha hecho es firmar un acuerdo porque en los otros puntos se está garantizando que ellos, como personas que hacen política, van a poder seguir haciendo política
y que hacer esa política no significa que te maten. Son más de 15.000 guerrilleros que dejarán las armas y se reincorporarán a la vida productiva del país. Y para ello hay que tener la madurez de aceptar que vienen de un proceso de negociación y recibirlos como hombres nuevos y en transformación. Abrir su corazón, recibir al que viene, recibirlo con cariño. Son colombianos. Eso no es decir, no, es que lo que hicieron antes, es que del otro lado también hemos hecho cosas. Es que esto no es una guerra de uno solo, es una guerra muy plural, donde entre otras cosas hay algo clave en este acuerdo, ¿no? Y es el combate conjunto a esas formas de criminalidad que hoy existen, como existe la obligación que está pactada también del desmonte del narcotráfico con el apoyo de ¿quién? De la FARC. ¿Por qué de la FARC? Porque la FARC obviamente han estado financiando su guerra a través del narcotráfico, que es lo que tampoco puede entender la derecha. Cuando dice, son unos vulgares narcotraficantes. No, no se parecen a los paracos, porque los paracos hacían narcotráfico para enriquecerse ellos, para tener unos capos. Aquí no se trata de eso, es absolutamente distinto. Aquí son unas organizaciones político-militares que han existido en el país. Y si han usado el narcotráfico, lo han usado ¿para qué? Para poder financiar una guerra. Tener grandeza y aceptar que realmente en este país existieron causas objetivas y subjetivas que generaron la guerra. Reconocerlas, entender que en este país hubo razones para que se hubiese dado un alzamiento en armas. Entenderlas, no negarlas. 2, pero también tener corazón gigante para decir, estas personas ya no quieren seguir más en la guerra. Hay un camino avanzado. Acogerlas y entender también que nuestra democracia tiene grandes falencias y que la democracia, al tener grandes falencias, la violencia era uno de los mecanismos para luchar por la democracia. Hoy ya no. Hay que seguir radicalizando la democracia, profundizar la democracia, pero al mismo tiempo entender también el proyecto político de Álvaro Uribe, de un proyecto de unos sectores de la derecha que se están quedando sin agua y sin oxígeno. El pez está muriendo por falta de oxígeno y está ahora mismo en unos arrebatos realmente ante la falta de oxígeno que no está llegando a su cerebro. Pero puede ser peligroso. Ellos creen que la paz con justicia social es el camino. Y todos los colombianos debemos respaldar estos acuerdos que significan que nuestras próximas generaciones vivan en un país distinto al que hoy vivimos. Claro que es posible la paz, claro, pero sobre todo es posible porque estamos negociando, porque estamos apagando las balas, porque estamos apagando los tiros, porque estamos apagando la sangre para darle espacio a la razón. Sí, ese es el punto de fondo. Y como también hay que tener en cuenta que las modificaciones que se van a hacer de la Constitución actual son un hecho. Y no se tienen por qué asustar los que han modificado la Constitución para reelegirse ellos, además comprando los votos, porque son cínicos, entre otras cosas, ¿no? La gente no se puede seguir dejando engañar. Esto que viene es muy importante para todos los colombianos, porque implica un mejoramiento de las condiciones en el campo colombiano, ¿sí? Un control de la frontera agrícola, un control de la propiedad que no es productiva o que no paga los impuestos correspondientes, unos espacios de participación política, una serie de medidas que el propio Congreso de la República ha, facilitado con la ley, que además es una ley modificatoria de la Constitución para la paz, que le concede al presidente facultades para hacer, las acciones que se requieran para darle posibilidades de implementar lo que está pactado. Ellos son conscientes que el proceso actual que se vive no es fácil, que la extrema derecha de Colombia es peligrosa, tiene poder económico y político y mucho dinero, y que se puede dar un asesinato a los máximos cabecillas de la FARC. Eso puede suceder, todavía que hay una extrema derecha fuerte, armada, con poder económico y con poder político. Pero estoy convencido que cuando esos hombres y esas mujeres firmaron ayer el acuerdo de fin del conflicto, saben que es una de las posibilidades. El Estado tiene que garantizar la seguridad de estos hoy combatientes, mañana excombatientes, como lo ha hecho.
en diversas oportunidades. Pero a mí mismo estoy convencido que esos pueden ser los costos de la paz. Pero creo que, Airito, aquí no va a haber de vuelta, así pase lo que estás diciendo. Ya a nosotros nos pasó, cuando en plena recogida de nuestros muchachos del Urabá, asesinaron a nuestro máximo vocero. Y eso no fue causal para retirarse de la mesa. Doloroso. Seguramente esas situaciones se van a presentar. Pero yo creo que en el día de ayer ellos se la están jugando por la paz. Flores en el jardín y el agua por debajo. Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartageneros y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas y el alcatraz pipón vivirán ellos toditos sin contaminación. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. Papá, vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Disfruta la Copa jugando chance, doble chance y gane combo para ser el feliz ganador de las rifas diarias de camisetas y balones de nuestra selección. Solo debes tener la colilla ganadora. También podrás depositar tus colillas en los buzones autorizados y ser el feliz ganador de uno de los 10 televisores que estaremos entregando al finalizar el mes. Papá, vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Aplica condiciones y restricciones. Con agua todos nacemos, flotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos Ganayá y Supergiros es una realidad. Operando con más de 600 puntos Ganayá en Bolívar y más de 10.000 Supergiros en todo el país, generamos empleo a más de 10.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención de domingo a domingo, jornada continua, nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Ganayá y Supergiros, cada vez más cerca de ti. Encontramos a una de las primeras víctimas de la violencia en la ciudad de Cartagena. Fue desplazada del departamento de Sucre y se puede decir que fue la primera niña indigente costeña. Su nombre es Josefa Morales Díaz, una sucreña que en la guerra que libraron los conservadores y liberales en Colombia, los conservadores arrasaron con toda su familia. Ella se declara como una de las primeras mujeres desplazadas que llegó a Cartagena e incluso se convirtió en la primera niña de la calle costeña. Entre liberales y conservadores, ese enfrentamiento que se tenía en Colombia, pues eso hizo que quedara sin familia a edad de 8 años. Usted se imagina una niña que llega a Cartagena sin nadie aquí, soportando todas las miserias y todas las inclemencias, el frío, el sol, el hambre. Yo fui niña de la calle, yo fui una niña gamina. Ella, como desplazada por la violencia, tiene mucha fe en que este es un punto de partida para el cambio y lograr garantizar una verdadera paz en el país. Yo tengo fe, pero también yo tengo que poner de mi parte para que se dé. Yo también tengo que ayudar a que se construya, porque es una construcción entre todos y todas. No es simplemente que el presidente o que la comunidad internacional nos apoye, todos tenemos que aportar a esta paz. Que acabe el sufrimiento y los recuerdos dolorosos de miles de víctimas del conflicto armado que ha dejado este país. También en Cartagena contamos con un hacedor de paz. Se vino hace mucho de Pailita Cesar. Hablamos de Lucho Colombia.
Él se hace llamar Lucho Colombia, un nombre simbólico que inspira respeto, confianza y todos sus actos van destinados a la feliz convivencia. Le da gracias a Dios cuando lo califican como un hacedor de paz permanente. Yo, como personaje, procuro también sembrar mi semillita para sembrar en cada uno de los corazones esperanza, para sembrar en cada uno de los corazones amor, para que en nuestro pabellón nacional esté representada esa mayor riqueza, la paz de una nación. Es un privilegio ser colombiano, para que nuestros niños digan, qué bonito, somos colombianos, pudimos conocer un país maravilloso que nuestros familiares no conocieron, ellos no lo heredaron. Eso es por lo que procura Lucho Colombia, hacer estas cosas que hoy estoy haciendo, recorrer nuestro patrimonio histórico con este pabellón nacional. Su nombre verdadero es Rolando de la Rosa Pérez Pérez, nacido en Pailita, Cesar, y hace 36 años salió de su pueblo natal. Formó parte de la Escuela Naval Almirante José Prudencio Padilla, donde se graduó como oficial. Por 3 años ejerció. Se retiró porque quería ayudar a la patria generando empleo y dando ejemplos de vida. Sueña con un país en paz y que las nuevas generaciones disfruten de nuestra geografía nacional. La mayor desgracia que hemos vivido los colombianos dentro de esta misma guerra fratricida es que nuestra mentalidad se hizo para el sufrimiento. En estos 52 años hemos cambiado de pensamiento como seres humanos y le hemos dado valor al desquite, a la venganza, al conflicto, al hecho, cómo desquitarnos. Pero nuestra mentalidad tiene que parar ahí y enseñarle a estos pequeñitos a dialogar, a disculpar, a perdonar, a concertar, que haya en los colegios, en las universidades, una cátedra de convivencia, que nos enseñen, así como nos enseñan a multiplicar 3 por 5, que nos enseñen a decir, ¿cómo piensas tú? Ahora escúchame cómo pienso yo. Y nos enseñen los profesores a cómo llegar a un acuerdo, a cómo ceder, a cómo recuperar, a cómo concertar. Si nosotros hacemos eso, te doy mi palabra de honor que ese privilegio de ser colombiano nos va a permitir ser una nación líder en el mundo, líder en todo sentido. Colombia está para eso. Su vestuario es una sumatoria de objetos y elementos que representan las diversas zonas geográficas de Colombia. Muleta, mochila, alpargatas y sombrero lo dicen todo, para decirle al país que juntos e integrados hacemos más. Hace 10 años recorro Colombia. En este propósito, Lucho Colombia es un personaje que surge pensando en ayudar a promover nuestra convivencia, nuestra valoración como colombianos, como seres humanos. Voy procurando en campos, pueblos, ciudades, universidades, congresos, ancianatos, jardines infantiles, sembrar esa semillita de esperanza, de convivencia. A eso me dedico y le doy gracias a Dios porque donde he ido siempre me han recibido con cariño, con amabilidad. Puedo compartir con las familias en su cocina, ayudándolos en sus quehaceres. Eso es Lucho Colombia, es como hablarle a la patria, es un testimonio de esfuerzo, de servicio, como tú decirle a la patria, por ti Lucho Colombia. Así como el tricolor nacional recorre las calles históricas de Cartagena y de Colombia. Su nombre es producto de una búsqueda que simboliza la unidad. Yo buscaba el nombre y no lo encontraba, yo decía Lucho Sombrero, Toño Alpargata, Juancho Mochila, y de pronto estaba ahí en el balcón y miré hacia arriba y le dije a la patria, oye, si por ti es que estoy luchando, por ti Lucho Colombia. Este es el nombre, mano, Lucho Colombia, es el nombre para el personaje, de ahí surge Lucho Colombia. El testimonio de este hacedor de paz es la enseñanza a colaborar, a ser solidario, a estar unidos y a decir no a las agresiones y a la violencia. Lucho Colombia es un personaje de quien se aprende a diario. Soy un ser de la tierra, del planeta Tierra, nacido en Colombia, en ese pesebre. Entonces yo voy diciéndoles, mírame, nos vemos armoniosos, nos vemos interesantes, nos vemos atractivos. Juntemos ahora, como les dije, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestras voluntades y verás que ese privilegio de ser colombiano no solo está en los libros, no solo está en la ilusión, está en la realidad. Cartagena, como patrimonio histórico y cultural de la humanidad y ciudad emblemática de los colombianos, busca ser la sede del acuerdo final de la firma entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC.
El alcalde de Cartagena se ampara en la riqueza histórica de la ciudad y el papel protagónico que tuvo Cartagena en la gesta libertadora para que el presidente de la República designe a nuestra ciudad como sede de la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC el próximo 20 de julio. Nosotros hemos hablado con el mismo presidente de la República en ese tema. Nosotros tenemos cerca de 120.000 desplazados de la violencia y hemos, por órdenes presidenciales, precisamente diseñado un plan de mejoramientos de viviendas, de calles, de parques, porque la paz verdaderamente se vive con obras. La paz no es solamente una retórica, sino la paz se tiene que hacer con dinero. Sé que es mucho dinero, es cierto, pero la ciudad de Cartagena tiene que ser privilegiada en ese sentido. ¿Inversión social? Total, inversión social clave, con inclusión, que es la clave para que se dé eso. Ayer hablaba precisamente con la gente de El Salvador, que ellos firmaron la paz en el 91, todavía están en posconflicto, o sea, 25 años después, esto es tan difícil que 25 años después todavía hay resquemores. El gobierno local afirma que las condiciones de seguridad que ofrece Cartagena están dadas para que finalice el proceso de paz con la FARC en la ciudad. Cartagena es una de las ciudades más seguras, si tú miras las estadísticas y el esfuerzo que se está haciendo en este gobierno en seguir apoyando fuertemente a la policía para que cumpla con su deber. Creemos que estamos seguros y por eso la propuesta que el señor alcalde le lanza al señor presidente para que sea en una ciudad emblemática como Cartagena, donde sea la firma de la tan anhelada paz, que sabemos que apenas es el principio de todo un proceso y que debemos de prepararnos y debemos de apoyar al gobierno para que ese proceso se vaya desarrollando adecuadamente, para que ese proceso se vaya desarrollando con todas las condiciones que brinde lo que son los derechos humanos y que podamos después decir que el país cambió cuando se firmó la paz. Movimientos sociales que siempre han estado en contra del gobierno de turno ahora aplauden esta iniciativa. Representantes de diversos sectores sociales y políticos del país también se pronuncian sobre el momento que vive nuestra nación, del cese de la confrontación armada con la FARC y el futuro que se viene para el país en la búsqueda de la paz. Todavía queda una serie de deudas sociales, económicas, yo diría inclusive políticas, culturales y espirituales, con este pueblo que ha sido azotado por mucho rato por una guerra que no nos pertenece, una guerra que nos inventaron, a cual nos metieron, y hoy inclusive hay sectores que todavía quieren mantenerla a costilla del pueblo, hacen la guerra gratis, porque la plata la ponemos nosotros, los muertos los ponemos nosotros y los dividendos se los llevan ellos. Lo vivido en La Habana abre el camino para tener una patria más incluyente y verdadera, donde las diferencias se solucionen con el diálogo sin la necesidad de matar al contrario. Creo que el pueblo colombiano, el movimiento social, todo ciudadano debe participar en la convocatoria que se hará para la refrendación de este acuerdo, participando con un sí afirmativo rotundo, porque son muchos los muertos desde los años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Este país ha venido llenándose de sangre, matando a sus mejores hijos, y no es justo que sigamos en pleno siglo XXI en una confrontación armada que lo que deja es dolor y sufrimiento a nuestro pueblo. De modo que esta noticia de este acuerdo que ha logrado de cese bilateral de fuego entre el gobierno y la insurgencia de la FARC es un paso muy importantísimo que cambia y parte en dos la historia de esta república que siempre ha vivido en confrontación armada. Lo que más preocupa a las defensoras de los derechos humanos de nuestro país es que los delitos sexuales contra la mujer en la guerrilla queden en la impunidad. Las estadísticas no mienten y la guerra lo que ha dejado es miles de mujeres violentadas, maltratadas y abusadas sexualmente. Por ello, las activistas de los derechos humanos exigen que los delitos de violencia sexual no sean admitibles y están plantadas en este punto. Me preocupa mucho el tema de violencia sexual en las niñas víctimas del conflicto que van a estar reincorporadas en las concentraciones de donde van a estar los presos, porque la violencia sexual no tiene que ver solamente con el conflicto. La violencia sexual, especialmente con las niñas, se da aún en la familia, y aunque haya un proceso de reintegración familiar, allí siguen estando en la preocupación. La gran preocupación es cómo prevenir que eso se pueda dar en esos sitios de concentración.
Las estadísticas de violencia sexual son muy altas y existe un subregistro que el hogar también es un sitio peligroso. El tío, el hermano o cualquier otro familiar, donde la niña no se atreve a hablar por la amenaza que es sometida. Cartagena, en el contexto nacional, llegó a ser la tercera ciudad del mundo en abuso sexual contra menores. Y ante estas estadísticas, ¿cuál es el papel que deben jugar las organizaciones femeninas? La única revolución no violenta que conoce el mundo en toda su historia es la revolución femenina. No se derramó una sola gota, ¿sí? Las mujeres de la posguerra, yo tengo el privilegio de ser de las mujeres de la posguerra, porque nací un poquito después de la posguerra, es que ya los tiempos pasan, ¿no? Pero las mujeres de la posguerra, de todas maneras, ganamos el espacio, más allá del espacio reproductivo y doméstico, ganamos el espacio de la participación política con el voto en el año 57 y también ganamos el voto, la participación no solamente la reproductiva, sino la productiva. Y eso es muy importante porque en una sociedad patriarcal eso da cierta posibilidad de incidencia, como lo que han logrado este grupo de las mujeres, del movimiento social de mujeres. La paz está en nuestros corazones. Interiormente tenemos que vivir en paz. Llegamos al final de Hechos Informativos. Nos vemos en una próxima emisión. Hechos Informativos. El observatorio de la semana con lo especial. Noticias de Cartagena, Bolívar, la región Caribe y el país. Hechos Informativos. Telecosta, integración regional.